Ministro Claudio Anselmo, ministro de la Producción, la primera consulta tiene que ver con el último anuncio, ¿no? Hace tiempo atrás del presidente de la Nación, del Gobierno Nacional, de la suspensión de exportaciones de carne. Entendemos también que el gobierno de la provincia ha adoptado una postura frente a esto. Sí, es una medida que nos sorprendió tanto al sector privado como a los gobiernos provinciales, porque veníamos hace un tiempo conversando con el gobierno nacional en un sentido totalmente distinto, en un sentido inverso, podría decir, que era el trabajar en un plan de promoción de la ganadería y de toda la cadena de la carne, que si bien son temas que se vienen tratando, a partir de la reunión de gobernadores del Norte Grande que se realizaron en el mes de marzo en Catamarca, fue uno de los planteos. Ya en ese momento el tema de los precios de la carne estaba como un tema en la mesa, y todos los gobernadores del Norte Grande le plantearon la misma posición, que acá lo que hay que trabajar es en recuperar ciertos retrasos que tenemos hoy en la producción cárnica argentina, tanto en el rodeo general, que todavía no pudimos recuperar la cantidad de cabezas que teníamos antes de la anterior suspensión de exportaciones, que fue en el 2006, en ese momento había más de 60 millones de cabezas y hoy estamos en 54,5 aproximadamente en todo el país. Y veníamos trabajando en un sentido de un plan de promoción, de medidas que incentivaran la producción, las inversiones. Cada provincia estaba trabajando en sus líneas particulares. Nosotros nos habíamos reunido con la Mesa de Ganado y Carnes, habíamos sacado una propuesta realmente muy interesante, muy abarcadora, que trataba de tocar todos los aspectos de la ganadería vacuna y también agregar otras actividades como bubalinos, la posibilidad del desarrollo del sector porcino, también otros temas como la renovación de la ley ovina. Sí. Y trabajando en algunas cuestiones que también tenían que ver con la modernización de la comercialización de carnes, como la resolución que salió recientemente sobre el cambio a futuro y programado del sistema de comercialización, pasar de la tradicional media res al sistema de cortado troceado, que hay experiencias de otros países, caso Uruguay, que han sido sumamente provechosas, pero esta medida sí, la verdad nos sorprendió, y esperemos que ni siquiera alcance los 30 días que está previsto en la resolución, sino que cuanto antes haya un acuerdo entre el sector privado exportador y el gobierno nacional para que se pueda levantar esta medida que realmente perjudica mucho a la Argentina como un exportador confiable de un producto tan buscado como es la carne argentina. Ministro, usted señalaba que en algún momento, en años pasados también, 2006 que lo señalaba, hubo algo similar, una disposición similar, pero este es un contexto muy especial también. Un contexto muy distinto. Esa decisión tomada en el 2006 por el gobierno nacional también, que empezó siendo por 180 días y duró 10 años o 9, fue muy perjudicial para la actividad. En ese momento se perdieron más de 10 millones de cabezas, se cerraron frigoríficos exportadores por todas las provincias principales. Nosotros perdimos en ese momento el frigorífico Tomás Arias, y en realidad no logró el objetivo previsto, que era bajar el precio de la carne en el mercado interno. Al contrario, subió el precio. Si uno mira estadísticas a largo plazo, este tipo de medidas no dan resultado porque no son sustentables. Y es lo que le veníamos diciendo todas las provincias, independientemente del signo político. Y parecía que veníamos en un diálogo en ese sentido. Por eso es que nos sorprendió esta medida, que entendemos obedece por ahí a urgencias del momento, pero que no logran resultados importantes. De hecho, hoy en día, si uno mira los precios hoy, tanto en las principales ciudades como en el interior, no ha habido cambio, a pesar de que la medida ya está implementada, ¿no? Yendo a otros sectores, como por ejemplo el sector citrícola, arrocero, a manera de balance, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo ven el panorama, digamos? Bueno, es una paradoja de este último año, es que a pesar de la pandemia y todas las limitaciones que nos impuso para producir y todos los cambios de modismos de trabajo, de sistemas operativos, de producción, es decir, adaptarnos a la distancia, a las restricciones de movilidad, en realidad, mirado a distancia, es un buen año para la producción de corrientes en general. Ejemplos, caso del arroz. El arroz, que venía con una situación complicada en los últimos 5 años previos, básicamente por falta de demanda y bajos precios, tuvo una notable recuperación, tanto en el mercado interno como en el exterior. Subieron los precios del arroz entre un 10 y un 20% en el mercado internacional, y además se generó una mayor demanda. Y eso es lo que consolida cualquier alternativa.
La zafra del 2021 que está terminando fue bastante buena dentro de una superficie más acotada de plantación por cuestiones climáticas. En este caso la sequía del año 2020 nos perjudicó. Anduvimos en cerca de los 85.000 hectáreas, pero tuvieron buena productividad y hoy estamos haciendo el relevamiento final de la cosecha, pero sigue esa característica de muy buena demanda tanto para el mercado interno como para exportación. Claro. Y eso se reflejó también en los precios del mercado interno. Esperemos que no haya otro tipo de medida, como por ejemplo con respecto a este producto, ¿no? Que es un cereal que básicamente es más exportado que consumo interno. En el caso de los cítricos, que también venían con años difíciles porque habían tenido problemas de demanda y también problemas climáticos, decayó la producción, inclusive la superficie plantada de Corrientes, que históricamente estaba en las 30.000 hectáreas, bajó en torno a las 25.000. Tuvo un mejor año. Características similares, la pandemia y los cambios de hábitos llevaron a mayor demanda de productos naturales, con lo cual subió el precio de nuestros frutas cítricos dulces, naranja, mandarina, que son los más comercializados, y también se viene recomponiendo algo el mercado internacional de jugos. Y por nuestra parte, desde el Ministerio de la Producción, estamos alentando mucho y con muy buen resultado y éxito el plan de desarrollo del limón, de las nuevas cuencas limoneras, apuntado a pequeños productores de la zona centro, una zona que fue de desarrollo de cítricos, que después tuvo por avatares de la historia y del cultivo prácticamente quedaron con mucho menos importancia en la producción citrícola y tiene una gran oportunidad con el limón, que es un producto muy demandado, con precios sólidos internacionales y en el cual Tucumán, que es la principal provincia productora, no tiene casi más superficie disponible. Entonces nosotros apuntamos a que Corrientes sea el segundo jugador más importante de la Argentina. Ministro, ¿cuáles son los mercados, digamos, con los que están trabajando en lo que tiene que ver con exportación de limón específicamente? La exportación de limón tiene, como todos los cítricos, tiene dos caminos distintos. Por un lado, el de la fruta fresca, como fruta premium básicamente, que hay muchos mercados. Hay mercados en la Unión Europea, Israel, Estados Unidos, hay mercados asiáticos que buscan fruta. La Argentina tiene una buena característica, tenemos algunos problemas a veces sanitarios que hemos superado, tuvimos algunas restricciones y pudimos superar restricciones que teníamos con Estados Unidos. Y después hay un gran mercado del mundo de la industria, que básicamente toda la industria mundial de gaseosas requiere una cantidad importante de jugo de limón, de cáscaras, de esencia, etcétera, que tienen mucha demanda en el mundo y también para otros usos como cosmética, higiene, etcétera, que realmente lo hacen un producto muy interesante, muy apetecible en el mundo. Ministro, es importante también, en relación con todo esto que usted señala de cómo se está trabajando en materia de producción, apoyando a los sectores, toda la logística, ¿no? Que tiene que ver con parques industriales, por ejemplo, los proyectos de puertos también, para justamente que el soporte para lo que es el proceso de la exportación sea bueno, ¿no? Sí, Corrientes viene desarrollando hace varios años y el doctor Valdés le ha dado una importancia significativa al tema de mejoras de las condiciones de infraestructura y logística. Los parques industriales son un ejemplo claro. Se han desarrollado muchos parques industriales específicos, como el caso del primer Parque Forestal Industrial de Santa Rosa, o ahora el Parque Forestal y Puerto de Ituzaingó, que tiene enormes posibilidades de desarrollo, y además los que ya existen en Mercedes, algunos que son de gestión municipal en varias localidades, como Virasoro, como hoy La Cruz, que está abriendo un parque de orden logístico, un parque similar muy importante puede ser para logísticas en Paso de los Libres. Se está también diseñando y proyectando nuevos parques en Cursucuatiá, en Bellavista. Esto es un trabajo que hace básicamente el Ministerio de Industria, pero con el cual colaboramos permanentemente desde nuestro ministerio. Y el otro aspecto es todo lo que tenga que ver con la logística de transporte. Ahí también una política importante de recuperar los ríos, particularmente el Paraná con la hidrovía como sistema de transporte mucho más económico, mucho más barato, que permite muchos flujos mucho más importantes. Para eso es necesario tener puertos. Y ahí hay varios proyectos y que ya son concretos. El caso del puerto de Ituzaingó, que se está desarrollando, está en la primera etapa, con financiamiento de la provincia. La relocalización del puerto de Corrientes, al sur de la capital, cercano a la localidad del Sombrero. Y el otro puerto que también está en proyecto es el puerto de Lavalle, que empezó el Ministerio de Producción con la construcción en la gestión anterior y que hoy estamos
bueno, está en el órbita más de obras públicas para que puedan conseguir el financiamiento necesario, no solo para el puerto, para la obra civil en sí, sino para todo lo que es el parque de logística que necesita. El transporte terrestre, también todo lo que es costa del Uruguay, el tren, por ejemplo, ¿no? El tren es otra asignatura pendiente, ha vuelto a funcionar, pero básicamente está funcionando para pocas actividades. Básicamente hoy lo que se está moviendo es productos forestales, madera en rollo, de la costa del Uruguay, desde Santo Tomé hasta Paso de los Libres, que están yendo a los puertos de Entre Ríos, puertos de Concepción del Uruguay y Vicuí. Pero obviamente el ferrocarril es una gran demanda que necesitamos que se recupere el ferrocarril antiguo Urquiza para que tengamos no solo el ramal de la costa del Uruguay, sino también el ramal de la zona centro, que atraviesa Curuzú-Cuatiá, Mercedes y que llega luego puede llegar hasta la capital, y la interconexión a través del segundo puente Corrientes-Chaco también es algo fundamental. Ministro Anselmo, para ir cerrando la entrevista, en materia de asistencias, para mencionar también algo que tiene que ver con pasturas, por ejemplo. Bueno, estamos desarrollando varias líneas. En este momento, una de ellas es un reciente convenio que estamos por firmar, estamos ya acordadas las condiciones con el INTAC, particularmente con la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes, ubicada en el Sombrero. Allí había una serie de semilleros de pasturas muy interesantes, pero que tenían baja capacidad de producción, y que a través de este convenio con el Ministerio lo que estamos haciendo es ampliar esos semilleros que puedan tener más producción de 3 pasturas interesantes, pasturas gramíneas subtropicales, el tangola, el conocido pasto elefante y el Nilo, que son sobre todo muy interesantes para pequeños productores que este último año con la sequía han visto el problema que significa la falta de forrajes, particularmente en gran parte del invierno. Y uno de los sectores más afectados, necesitan más asistencia, digamos, ¿no? Y obviamente es uno de los sectores más afectados, hay que tener en cuenta que hay casi 20.000 pequeños productores en Corrientes, que tienen hasta 300 cabezas y que tienen una participación importante en nuestra producción. Así como el año pasado tuvimos que acompañarlos y asistirlos con la sequía, con la entrega de alimentos, este año estamos previendo otro tipo de estrategias que vayan más a apuntar a su producción, como la formación de grupos, los grupos ñande, que son grupos de productores que se reúnen para compartir información y trabajar en conjunto, estrategias conjuntas, o esta línea ahora de las pasturas, otros trabajos que se vienen haciendo en varias localidades de capacitación, muchos de esos en conjunto con instituciones como el INTA, por ejemplo. Ministro, muchas gracias por acceder también a esta entrevista para este espacio de Mi Campo. No, por favor, y ya que estamos, desde ya felicitarlos por esta nueva iniciativa que es el portal Mi Campo de Sudamericana, que me parece un excelente aporte a la información para el sector agropecuario, que necesita sitios específicos que puedan llevarle a todos los interesados información moderna, en tiempo y forma y de buena calidad. Así que los felicito y les deseo mucho éxito en el emprendimiento.